31 minutos, día de la lealtad. Lealtad significa actuar con compromiso, respeto, honestidad, sinceridad y confianza hacia ella o la otra persona, digamos, defendiéndola y apoyándola en los buenos y los malos momentos. Y hoy vamos a hablar de esta fecha en particular con nuestro queridísimo Juan Francisco Martínez Peria, en un retorno luego de varios viernes ausentes, pero una fecha especial. Podemos definir la lealtad por sí misma o por la traición. ¿Cómo va, Fabián? ¿Qué decís, Juan? Muy contento de estar acá. Me alegro mucho de tenerlo. Traición la de Lu, que no está. La que no vino. No es una traición, es con aviso, el que avisa no traiciona, dice el dicho, y esta es la situación. Le mandamos cariño. Por supuesto. Bueno, una alegría estar de vuelta después de varias semanas, como vos decís, debido a diferentes temas, sobre todo de trabajo y distintas cuestiones, pero bueno, una gran alegría y volviendo en este día, ¿no? En el Día de la Lealtad, que es tan importante y se está cumpliendo 80 años. 80, números redondos. Siempre los números redondos son especiales, ¿no? Sí. 79, 43, 31. Este año se cumplió, un montón de días redondos, un montón de aniversarios redondos, algunos muy luctuosos, ¿no? Recordando sobre todo el 55, la autoproclamada Libertadora, el bombardeo de la Plaza de Mayo. Y bueno, un poco más feliz, o muy feliz, que nos encuentra además en un contexto de reperonización, digo, de ofensiva. O de colonia, no sé, te diría No, colonia. pero digo el peronismo, me refiero que... No sé si viste hoy la moneda que acuñó el embajador. No lo vi. ¿Pueden ponerle la moneda, por favor, acá para... ¿Podés poner, Luquita, la moneda del embajador Lamelas? A ver. Para que la observe nuestro querido Peter Lamelas. Nuestro querido Peter Lamelas esta mañana la posteó. Sí, realmente es muy asombroso lo que está pasando en este contexto del 17 de octubre, como vos bien decís, con una recuperación. Hay una recuperación de la mística y un momento de mayor ofensiva, obviamente, porque un derrumbe generalizado. Ahí lo tenés. Ahí está, a ver. Opa. Y esto que... Es un posteo, ahí está medio deformada, pero sí. Es United States. ¿Esa se la habrán dado a Milei? Ahí está. No, todavía no se la dio porque no está acá el chabón. Todavía no está. No sé si efectivamente es una imagen generada por inteligencia artificial o mandó a hacer la moneda. No, esa la debe mandar. Pero bueno. Pero Milei se trajo el fibrón. Claro. Se trajo un tuit. No, esta no llegó, esta la posteó Lamelas. Un momento muy, obviamente, como decía, muy complejo, de una ofensiva imperialista feroz, no solamente en la Argentina, sino en América Latina, como no se veía desde hace bastante tiempo, ¿no? Creo el gobierno de Obama, el gobierno de Biden buscaban disimular un poco más, ¿no? El primer gobierno de Trump fue muy agresivo, pero este es todavía más, y obviamente con una presidencia bochornosa, de un nivel de cipallismo pocas veces visto de esta forma, además con un nivel de cholulismo, de cosa muy casi infantil, digamos, porque Carlos Saúl era un poquito, no sé. Cuidaba un poquito más la forma. No sé si cuidaba la forma, pero él tenía un poco más elegante. No claro. Mirá lo que estamos diciendo, ¿no? Este es como que se subyuga frente a Donald es una cosa, Trump. Claro, viste, vos ves las entrevistas ahí con el pelado Trebuch y con el otro Feynman y les da hasta un poco, a ellos les da vergüenza, digamos, ¿no? Y además una cosa muy, es esto, como que, viste, es un fan, ¿no? Un groupie. Y esto obviamente recuerda a Bradeno Perón, recuerda a otros contextos, pero lo que, digamos, un poco la idea era hablar del 17 de octubre, claro. Y a mí me interesaba abordar el 17 de octubre a dos niveles. Uno, recordar, si es que alguien se ha olvidado un poco el proceso histórico, ¿no? Me parece que es fundamental, ¿no? Siempre recuperar un poco esos hechos. Uno que se dedica a la historia, parece que esto está más que recontrasabido, pero pareciera que evidentemente no tanto. Pero por otro lado, a mí me interesa mucho recuperar la dimensión latinoamericana y la dimensión más global de ese acontecimiento y del proceso del peronismo, ¿no? Yo siempre, y lo he dicho acá... ¿Elizabeth Warren es peronista?
¿Quién? Elizabeth Warren es peronista. ¿Quién es Elizabeth Warren? Ah, perdón. Es una declaración de Donald Trump haciendo alusión a la senadora que habló en contra del, como ellos dicen, el bailout, del préstamo, diciendo que la senadora norteamericana era peronista. ¿En serio? Sí, claro. Mamadera. Sí. Bueno, lo que se ha dicho mucho y gente peronista es que Trump es peronista y es una ridiculez, ¿no? Eso. Acá nunca mejor evidencia. Claro, esto es una ridiculez total. Eso es muy grave, es una gran incomprensión de qué es el peronismo. Pero te decía que para mí es muy importante, por un lado, recuperar, digamos, ese suceso histórico, pero por otro lado, darle una dimensión más regional e incluso, como te decía, más global. Y yo te decía que siempre cuando abordo la historia o nuestra problemática, yo insisto mucho que hay dos problemas, ¿no? Una es el eurocentrismo, de la cual hemos hablado mucho, pero la otra es el argentinocentrismo. El argentinocentrismo es pensar, digamos, de manera muy excepcional a la Argentina, desvinculada de América Latina, desvinculada del sur. Y el problema también del argentinocentrismo es que es muy eurocéntrico, porque nosotros la referencia es permanentemente Europa, Estados Unidos y nosotros, ¿no? Y a mí me interesa poner el peronismo en un contexto más latinoamericano, ponerlo en un contexto más global, como te decía antes, pero global del tercer mundo, ¿no? Global de Estados Unidos, claro, ¿no? Claro, o sea, claro. No pensar a Perón como vinculado con Trump o los nacionalismos imperialistas del norte, sino del sur. Acá hay un texto que yo le recomiendo mucho a la audiencia, de una gran intelectual peronista, Delcy Argumedo, una figura clave de lo que fue las cátedras nacionales, en la década del 60, sobre todo en la UBA, pero no solamente en la UBA, ¿no? Hubo todo un proceso de reperonización y de crítica al imperialismo y de crítica al eurocentrismo, y se fueron conformando lo que se conoció como estas cátedras nacionales, en las cuales otra figura muy importante fue Horacio González, José Pablo Feynman también participó un poco de eso, Carri, por ejemplo, Roberto Carri, un gran sociólogo. Y Alcira Argumedo fue una figura muy importante de ese movimiento, ¿no? Y ella tiene un textito que está en internet, digamos, que se llama 17 de octubre, primer paso del tercer mundo. Yo no sé si necesariamente es el primer paso, digamos, ¿no? Que también no coincido tanto con esa idea de primer paso, porque creo que hubo otros pasos previos, pero sí me parece sumamente importante pensar el peronismo como un proceso, digamos, de un movimiento nacional, popular, con una carga antiimperialista fuerte, de América Latina y de una ola latinoamericana y del tercer mundo. Nosotros no podemos entender el peronismo meramente, digamos, pensándolo en el contexto argentino, ni mucho menos pensándolo como una suerte de fascismo o como algo parecido al falangismo. Ahí te planteo la duda, porque justamente lo que se dice siempre del peronismo, y desde el contexto en el que vive la Argentina, que a diferencia de los países de América Latina, la estructura que le dio el peronismo a la clase obrera y la concepción, de alguna manera también del crecimiento de la clase media, generó una situación completamente disímil al resto de los países de América Latina. Ahí, digamos, eso es algo que uno podría más o menos aceptar, pero me parece muy importante, o sea, evidentemente el peronismo tiene particularidades, y ahora después, si querés, las retomamos, pero una cosa es pensar al peronismo como parte de una ola, ¿no? O parte de un giro o parte de un movimiento más amplio, con sus particularidades del caso. Para mí la mayor particularidad del peronismo, esto lo iba a decir un poco al final, pero lo decimos ahora, es sobre todo el rol de Evita, digamos, ¿no? Quiero decir, hubo múltiples movimientos en la década, desde temprano en el siglo XX en América Latina. O sea, nosotros podemos ver una ola nacional popular antiimperialista que arranca a comienzos del siglo XX con una fuerte crítica a Estados Unidos, todo un movimiento fuertemente antiimperialista, con la Revolución Mexicana, con el APRA de Haya de la Torre, la reforma universitaria, en la década del 30 el varguismo, en México el cardenismo, heredero y continuador de la Revolución Mexicana, movimientos nacional populares en Bolivia, después en 1943, a la misma vez que acá hay un golpe, en Bolivia hay otro golpe, que es el de Radepa. Radepa se llama Razón de Patria, es una logia militar que va a trabajar junto con el MNR de Bolivia, el Movimiento Nacionalista Revolucionario Boliviano, que va a terminar siendo una revolución en 1952. O sea, nosotros tenemos ahí un movimiento. Después hay otra revolución muy importante en Cuba, en 1933, que es la antesala de la revolución del 59, de la cual, digamos, Fidel retomó y continuó en muchas ideas. Entonces nosotros tenemos ahí movimientos y un caldo de cultivo, digamos, de ideas
que están muy bien expresadas en las tres banderas del peronismo, pero que no surgen mágicamente por la idea de Perón. Es como, yo creo que si uno lo lleva a tiempos más recientes es más fácil de entender. Si uno piensa el kirchnerismo aislado de Lula, aislado de Chávez, aislado de Evo, aislado de Rafael Correa, no se entiende. Si el kirchnerismo pudo hacer un montón de cosas, no, pero estoy hablando de viento de cola, ¿eh? No, estoy diciendo, está clarísimo. El kirchnerismo es parte de un contexto de crisis del neoliberalismo, así como el peronismo es parte de un contexto de una gran crisis del liberalismo que arranca con la Primera Guerra Mundial, ¿está bien? Y que se consolida en 1930, ¿no? Entonces, el peronismo es parte de un movimiento más amplio, como te decía, de gran crisis o gran reacción antiliberal, y con una fuerte reacción de autoafirmación nacional, popular, latinoamericana, y que ciertamente tiene, obviamente, grandes particularidades, entre ellas, para mí, una de las principales, es que el peronismo es un movimiento fuertemente verticalista y leal al líder, pero tiene dos líderes, digamos, ¿no? Eso es raro, ¿no? Quiero decir, si uno compara con otros movimientos de la época o movimientos posteriores que en América Latina han sido muy personalistas, para bien y para mal, digamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, Lula está por cumplir 80 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el recambio? Claro, ya se probó con Dilma, bueno. Digo, el peronismo tuvo dos líderes, ¿está bien? Acá también hay que matizar que eso no fue inmediato, quiero decir, o sea, cuando fue el 17 de octubre y cuando se da todo el proceso de emergencia de Perón como figura política, siendo secretario de Trabajo y Previsión Social, digamos, hasta el 17 de octubre, digamos, el líder es él, digamos, ¿no? Evita se suma ahí, pero, digamos, realmente no era la figura política que va a ser, sobre todo a partir de 46, 47. De hecho, hay una anécdota donde, no sé, Perón iba a ir a una reunión con mujeres y no va, la manda Evita, dicen que no queremos. O sea, antes de la construcción de Evita como líder. Pero finalmente va a haber dos liderazgos y uno de ellos es femenino. Digamos, esto es rarísimo en esa época, claro. Tal vez para nosotros, creo, con Néstor y Cristina nos resuena, claro. Pero es raro hoy. Digamos, en realidad es raro hoy, ¿está bien? Mucho más raro en esa época. Mucho más raro en esa época y rarísimo que un doble comando, como les gustaba decir en su momento, digamos, donde una figura sea una figura femenina y que tenga el peso que tuvo, ¿no? Esa es la primera particularidad del peronismo, que habrá que preguntarse por qué y habría que analizar. Pero que no fue algo casual, digo, Perón tuvo mucho que ver en eso. No estoy diciendo que Perón la construyó a Eva, pero digo, le dio un lugar, que perfectamente podría no haberle dado. ¿Y por qué pensás que se lo dio? No sé, no digo, él la vio con la capacidad como no, digo, es difícil, a ver, no sé, en el sentido que ella tenía la ambición para hacerlo. Hay muchas interpretaciones posibles, no está claro, digamos. Lo que sí está claro es que lo hizo adrede, buscó, obviamente que Evita tenía unas enormes condiciones y tenía una enorme vocación política, eso está clarísimo, pero lo hizo con Isabel. O sea, claro. Lo volvió a hacer con Isabel, donde evidentemente no funcionó, pero evidentemente él tenía una intención. Y es rarísimo porque Perón era un líder tremendamente personalista, que cualquiera que más o menos asomaba cabeza se la cortaba, digamos, ¿no? Quiero decir, no permitió que surgieran otros liderazgos. Está claro que Evita nunca le disputó el liderazgo último, pero eso es una singularidad muy grande. Después, hay otra cuestión muy importante, retomando un poco lo que vos decías antes, es que el peronismo también tiene un momento fundacional, que es el 17 de octubre, que se le convoca hoy, digamos que incluso podemos pensar como enormemente disruptivo, como si se quiere, revolucionario incluso, ¿no? Que otros movimientos no necesariamente tuvieron, ¿está bien? En su origen, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos el varguismo, ¿no? Que es un movimiento similar en Brasil, el varguismo nunca tuvo Vargas fue un presidente, Getúlio Vargas, que gobernó de 1930 a 1945, sufrió un golpe y después en la década del 50 volvió a gobernar hasta que se suicidó en 1954, en la época donde Perón estaba vivo, ¿no? Y de hecho vos fijate que era muy gracioso que la prensa acusaba a Vargas de peronista, de querer convertir a Brasil en una república sindicalista peronista, ¿no? Y esto es importante, quiero decir, el peronismo tuvo una enorme influencia regional y Perón intentó
construir un justicialismo latinoamericano, digamos, ¿no? Y que uno puede ver las influencias de eso, ¿no? Después voy a retomar en todo caso una anécdota de eso, pero el varguismo Vargas era un gobernador de Río Grande do Sul, llega al poder a través de un golpe de Estado, ese golpe de Estado después establece una nueva constitución, hay elecciones pero poco democráticas, la verdad. Getúlio Vargas en 1937 tuvo un régimen, a mí no me gusta andar tirando fascismo para todos lados, pero fue de los más autoritarios que hubo en la región, y después sí fue impulsando medidas obviamente industrialistas y medidas más de distribución de la riqueza y de leyes laborales, pero nunca fue lo que fue el peronismo, ¿está bien? Y además, como te decía, el surgimiento de Vargas no viene asociado a esto, digamos, ¿no? Un movimiento enormemente disruptivo, ¿no? El subsuelo de la patria sublevada, como diría el querido Raúl Escamilla Ortiz. Y después Cárdenas, Lázaro Cárdenas, que también es un poco anterior, es de la década del 30, que Lázaro Cárdenas fue un presidente que gobernó del 34 a 1940, y que fue heredero y continuador de la Revolución Mexicana, y sus reformas fueron sumamente profundas. Llevó adelante una reforma agraria enorme, nacionalizó el petróleo en 1938, nacionalizó los ferrocarriles, llevó adelante una política internacional también autónoma, antiimperialista, pero tampoco tuvo una génesis. O sea, la génesis fue la Revolución Mexicana, fue anterior, es un heredero, digamos, de eso. Entonces el peronismo ya desde ahí tiene diferencias, digamos, pero tiene muchas similitudes. Las tres banderas están en el aire, tanto están en el aire que una anécdota muy, muy linda es la de Fidel Castro. Fidel Castro estuvo en 1948 en Bogotá, en el marco de un encuentro de estudiantes, en el mismo momento que se estaba fundando la OEA y en el mismo momento en que asesinan a un líder popular colombiano que se llama Gaitán. Y ocurre lo que se conoce como el Bogotazo, sí, una gran rebelión popular. Bueno, quien salva a Fidel Castro, digamos, de salir de ahí, es la Embajada Argentina, y el FBI tenía o ya era la CIA para ese momento, que ya había sido fundada, tenía una pequeña, digamos, ficha ya de ese momento de Fidel Castro, que lo definía como joven peronista cubano. ¿Era peronista Fidel Castro? No sé si era peronista, pero lo que estoy seguro es que las ideas eran muy parecidas. De hecho, si uno lee el discurso, La historia me absolverá, de Fidel Castro cuando es tomado prisionero, ese es el legato, ¿no? De Fidel Castro después del juicio por el asalto al cuartel Moncada, están las tres banderas. Y yo acá no estamos en esto de peronicemos el mundo, es al contrario, digamos, es más bien una idea de que lo que había en ese contexto era un discurso antiimperialista, nacionalista, popular, del cual el peronismo fue, si se quiere, una de las vanguardias principales. Y después también pensemos Jacobo Arbenz en Guatemala. Hay una revolución en Guatemala, ¿no? En la década del 40, de la cual después hay un líder, que el líder es Arévalo, pero después Jacobo Arbenz, que era un militar electo democráticamente. Y también uno lee el discurso de Asunción de Arévalo en 1951 y es casi las tres banderas explícitamente, ¿no? Y después cuando uno amplía la mirada, Perón, hay algo muy importante que fue la idea de la tercera posición. La idea de tercera posición del peronismo fue profundamente vanguardista. Digamos, el propio Perón decía, bueno, más o menos yo fundé el movimiento no alineado y la idea del tercer mundo. Y digo, más allá de cierta megalomanía, hay mucho de verdad en esto, digamos, ¿no? El peronismo, cuando uno empieza a ampliar la mirada, no solamente expresa muchas de esas ideas de América Latina en ese momento, sino también mucho de lo que va a pasar, digamos, en el tercer mundo en la década del 40 y sobre todo en la década del 50. Y claramente Perón es un líder de vanguardia de ese tercer mundo que está emergiendo. Y eso tiene que ver también con la crisis de los imperios en la década del 40 debido a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el peronismo es un movimiento que expresa, es la versión argentina, si querés, de un movimiento más amplio, antiimperialista, popular, industrialista, de soberanía estatal y obviamente una gran crítica al liberalismo. ¿Por qué una gran crítica al liberalismo? Pues había demostrado que el liberalismo, no solamente no funcionaba ya ni en Europa, sino además que había beneficiado históricamente a las potencias. La otra cosa, ahí yendo más a las singularidades, no solamente el surgimiento del peronismo con esta enorme rebelión popular, otra cosa también, perdóname, que quiero retomar,
es la dificultad de comprender el peronismo y estos movimientos que estábamos diciendo, tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? Porque, digamos, en los manuales eurocéntricos, ni el peronismo entraba claramente, ni la experiencia de Arbenz entraba claramente, ni la de Vargas entraba claramente, ni la de Cárdenas. Y desde esas posiciones siempre hubo enormes dificultades. Hay que recordar que el 17 de octubre fue visto, digamos, como un aluvión zoológico de la derecha, pero también desde la izquierda, por lo menos de la mayoría de la izquierda organizada de los dirigentes, no de las bases, fue vista, digamos, como lumpenproletariado movilizado por la policía y el ejército, ¿no? Todo lo contrario. Y yendo más a las particularidades que vos me decías, está claro, primero el liderazgo de Evita y el doble comando, que es algo incluso muy sorprendente para la época, ¿no? No solamente el peronismo va a dar el voto femenino, sino además uno de los pocos lugares en el mundo, habrá que revisar bien, pero claramente vanguardia, donde no solamente había voto femenino, sino que en la década del 50 había una enorme representación femenina en la Cámara de Senadores y Diputados, y además que no era Lila Lemoyne ni Virginia Gallardo, digamos, ¿no? Ni la compañera ni la compañera Karen Reichert, eran compañeras formadas, militantes. Y el éxito, digamos, un poco lo que vos planteabas, el enorme éxito de enorme cambio social, político, económico y de enorme conciencia y organización política de la clase obrera, digamos, ¿no? De los movimientos de la época, el peronismo fue el más exitoso, desde mi punto de vista, en términos de valores socioeconómicos, en términos de gran capacidad de organización y constitución política, y es el más obrero, digamos, ¿no? Quiero decir, el varguismo nunca tuvo este nivel de popularidad, digamos. De hecho, hubo continuidad en el tiempo, pero nada que ver con el peronismo. El cardenismo, digamos, después tuvo unas herencias complejas. Muchas de las cosas que había hecho Cárdenas, se cambió el signo cuando Cárdenas dejó la presidencia. Cárdenas además fue un movimiento más agrario, debido a la reforma agraria, debido a la Revolución Mexicana, tiene que ver con sus particularidades. La Revolución Boliviana de 1952, que fue súper importante, también tuvo una continuidad, pero también tuvo muchas traiciones. El peronismo organizó un movimiento obrero y llevó adelante una distribución de la riqueza y una transformación y una nacionalización de los recursos naturales, del Estado, etcétera, etcétera, muy exitoso y muy transformador, y por eso sigue vivo. Digamos, si uno piensa en términos de las comparaciones con los otros movimientos, están todos muertos y el único que está vivo es el peronismo, y si está vivo es no porque no lo hayan querido matar, digamos, ¿no? No, claro, el mono muerto que ustedes quisieron matar, algo de buena salud, ¿no? Claro, o sea, nadie, digamos, no hubo movimiento, no sé si esta vez no, pero digo, en América Latina fue un movimiento totalmente atacado permanentemente, sistemáticamente. Pensemos que el bombardeo de la Plaza de Mayo es un acontecimiento único, incluso cuando lo comparamos con el bombardeo de la Casa de la Moneda, ¿no? Entonces, y el peronismo sigue vivo y sigue rejuveneciéndose. Tal vez hay comparaciones posibles con el chavismo, por ejemplo, ¿no? Pero son otros contextos, son otras épocas, y obviamente que hay que ver un poco mejor las circunstancias particulares de Venezuela, pero Chávez tuvo similitudes históricas, obviamente, en su momento, más allá de Maduro, me refiero, sí, claro, el propio Chávez tuvo similitudes históricas con el peronismo, pero si hoy estamos celebrando de vuelta 80 años del 17 de octubre y la oligarquía argentina se sigue agarrando la cabeza, y Trump se sigue agarrando la cabeza, y Peter Lamena se sigue agarrando la cabeza, es porque ese 17 de octubre fue una revolución y todavía tiene mucha vigencia. Tiene mucha vigencia. Vamos a un cortecito y volvemos.